Doctor José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Carmen, buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Tenemos una pieza muy breve de Karina Cancino que nos da contexto de lo que vamos a hablar, que es el general Mérida Sánchez ayer en Nueva York. Cuéntanos, Karina, adelante. Jueza dice que hay evidencia abundante contra el mando militar. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, compareció este lunes ante una corte federal de Nueva York por presuntos vínculos con los Chapitos, una de las facciones del cártel de Sinaloa. Durante una audiencia de apenas 15 minutos, la jueza Catherine Polk afirmó que existe evidencia abundante en el caso y otorgó 60 días para que las pruebas sean procesadas y entregadas a la defensa. La próxima audiencia fue fijada para el 4 de agosto. Según la acusación, el exfuncionario habría recibido más de $100,000 mensuales entre 2023 y 2024 a cambio de alertar sobre operativos y favorecer presuntamente las actividades de la organización criminal. Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. La investigación estadounidense, bajo la que procesan a Mérida Sánchez, también menciona a otros funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Insunza. Pues, evidencia abundante. Pues fíjate que sí, porque ¿te acuerdas que desde que se fue a entregar a Arizona, se dijo que había salido con varias USBs y varios archivos? No sé si a eso es a lo que se está refiriendo la juez, pero cuando dijo se entregó, llevaba mucha información en unas cajas. Desde que se entregó a este momento, pues no ha pasado tanto tiempo. Igual lo que sucedió es que pusieron a disposición de la juez Polk toda esta información y dijo, oigan, esto es mucho, yo no lo puedo procesar para este momento. Duró 15 minutos la sesión. No, de hecho, esa no era para dar pruebas. Y dijo, denme oportunidad, nos vemos el 4 de agosto, bajo esta primera idea, que es brutal. Y la segunda, respecto a estas acusaciones, está llegando la información por olas, ¿te acuerdas que lo dijo? Sí. Y ese es un segundo elemento que también, porque yo pensaba, ¿qué quiere decir que, como juzgador que te esté llegando la información por olas? Tomemos la metáfora, ¿no? Pues que te llega una serie, te llega otra serie, pues todos los que hemos tenido oportunidad de conocer el mar, entendemos que es una repetición. O haber utilizado esa metáfora me pareció brutal. Entonces es mucha y es sucesiva, sigue llegando. Entonces denme oportunidad de ver qué es lo que está llegando para que con base en todo esto pueda yo tomar una determinación en los próximos días. Yo creo que esto es muchísimo, por un lado. Ahora, pensaba yo algo que me ha llamado mucho la atención. Hasta este momento estamos única y exclusivamente frente a una solicitud de detención con fines de extradición para que ofrezcan pruebas. Nadie nos ha pedido una extradición. Si todo esto que ha armado la presidenta, la marcha, el discurso del domingo, el no injerencismo, la soberanía, todo lo que ha venido repitiendo, es por una solicitud de detención administrativa hasta por 60 días, que no es extradición, yo quiero pensar que cuando nos pidan extradiciones directamente, decir, aquí está toda la información, entréguemelo, porque con base en esta información sí hay. Creo que la desproporción de la respuesta ante una solicitud, y en sí creo que es bien importante que todo lo tengamos claro, deténmelo hasta por 60 días mientras te traigo información, porque no quiero que se nos escape esta persona contra la que yo creo que hay una evidencia. Para eso era la petición. Para eso es, ¿no? Para eso sigue siendo todavía, ¿no? Claro, para eso es. Sigue abierta. Pero fíjate, es decir, por favor, haz esto de manera provisional. Cuando sea definitivo y contra un personaje de cierta relevancia, todos los que se han mencionado, secretarios de Estado, diputados, senadores, gobernadores, exfuncionarios de distintos niveles, pues yo quiero saber cuál va a ser, o quiero imaginar cuál va a ser la potencia de la respuesta, el discurso del no injerencismo, el tema se resuelve en México. Creo que está la presidenta metida en aguas muy, muy, muy profundas, con un discurso que se le está agotando. Hablando de aguas profundas, ayer en el Usumacinta, en el Día de la Marina, pues una de las frases que utilizó fue esa: tiempo de definiciones. Es tiempo de definiciones y ella está tomando la suya. Está tomando la suya y también yo creo que hoy no sé si qué tanto lo podamos ver, porque ya ves que esta frase que tienen los historiadores que
La historia se conoce cuando el búho de Minerva levanta el vuelo, en fin, es cuando ha pasado. Qué bonita cosa. Es muy bonita. Sí, qué bonita cosa. El búho de Minerva cuando levanta el vuelo. Cuando levanta el vuelo. Entonces sí, pero ya aquí, cuando eso ocurra, sabremos, porque ahorita pues no sabemos bien. Pero imagínate que nos pudiéramos colocar en 5 años tú y yo. Si ahorita con esto está diciendo, estamos tomando definiciones, Presidenta, ¿cuál es su definición? Tenemos enfrente el TEMEC del que depende la vida de muchísimas personas. Y esto yo creo que sí la Presidenta lo debía valorar. La gente come del TEMEC, invierte en el TEMEC, vivimos del TEMEC, nos puede gustar o no, esa es otra discusión, pero lo que estar apostando a que Estados Unidos caiga y China se levante, pues yo creo que para que pase ese ciclo histórico, ¿cuántos años te gusta que pase? Que China de verdad acabe, yo creo que es una ficción que tienen ahí en su gabinete, que acabe de tener la totalidad del mundo y Estados Unidos caiga y nosotros... No, bueno, espérame tantito. Espérame tantito, exactamente. Entonces, yo creo que estamos jugando esas ficciones de Trump está debilitado, Trump no va a ganar las intermedias, Trump está ya sometido a China. Oiga, pues a lo mejor todo eso es verdad, pero de aquí a que ese efecto se produzca, pues ya despedazaste un país. Y yo creo que eso es lo que la Presidenta no está viendo. Entonces, si está tomando definiciones en 5 años, 10 años, 15 años, cuando los historiadores hagan la historia de este momento, dirá, pues qué mala decisión tomó la Presidenta, porque sacrificó el caso. Ahora, otra cosa que yo creo que es bien interesante de ver. Si está tomando una mala decisión, según tu análisis en este momento, entonces, ¿qué debería? O sea, hemos platicado el tema varias veces, pero valdría la pena retomar el hilo. Según tu punto de vista, ¿cuál debería ser la postura de una jefa de Estado, de una presidenta de la República, no la jefa del partido? Porque el mitin del fin de semana fue un mitin proselitista a morir. Exacto. O sea, se confrontó con Fox, con Calderón, o sea, un mitin de a tiro proselitista. Exacto. No una jefa de Estado en un momento crucial como este. Sí, yo creo que el discurso del domingo se lo escribieron, no sé quién sea su redactor en este momento. Ella misma puede haber escrito. Por la forma inflamatoria del discurso, tengo la impresión que ella leyó un discurso, que ahí la gente que se lo escribe, pero tomó efectivamente un discurso muy inflamatorio. Ahora, ¿cuál es la única idea que me parece a mí? Que nos podemos defender nosotros soberanamente, sí, pero utilizando los medios jurídicos que el Estado mexicano tiene. Y estos son los procesos. De 10 personas, vamos a pensar que el gobernador Rocha Moya no, el senador Insunza no, el general que ahora está en Estados Unidos, pero los otros 7, de veras no hay nada contra ellos, no se les puede, como están diciendo ahora muchas personas, tocar con la hoja, con el folio. ¿Pero por qué los otros no? ¿Por qué los otros no? A ver, ¿por qué sacaste 3 de 10? Porque, digamos, vamos a suponer que suponiendo sin conceder. Que estuvieran tan comprometidos que tú dijeras, ok, no se puede. Si cae Rocha Moya, cae todo el movimiento. Okay, cae el movimiento. Supongamos que hay que defenderlo por esa razón. Y a lo mejor sí, ¿eh? Y a lo mejor sí. A ver, no. Okay. Y a lo mejor sí. Te la doy por buena. Oiga, ¿y los otros 5, de veras no hay nada? ¿Cuántas carpetas están abriendo? ¿Dónde están los avances de Huachicol? Es que yo creo que esto es el problema central, que a nivel nacional no hemos avanzado nada en términos de carpetas de investigación, ni carpetas de investigación. Bueno, ya se abrieron aquí, ¿no? Claro. Pero entonces tú dices, las carpetas de investigación no se han abierto o van avanzando a un paso tan lento. Hay tantos indicios de acusaciones, quebrantos económicos, complicidades. Eso no avanza en términos de la justicia nacional. Yo creo que es la única defensa que podrías tener. Y lo quiero poner con un caso que me ha parecido bien interesante, que tú has estado siguiendo mucho, que es el caso España. Puedes decir, oye, el PSOE hizo no sé cuántas barbaridades, el PP hizo no sé cuántas barbaridades, Pedro Sánchez, los que tú quieras. Oye, pero tienes un funcionamiento de fiscalías, de jueces que están imputando, que están encontrando cómo la Guardia Civil fue penetrada por los propios políticos. No por comparar y no por pensar que son mejores, simple y sencillamente decir, ahí estás viendo un funcionamiento institucional. Aquí yo no veo, de verdad, ningún funcionamiento institucional. ¿Cuántos generales de los que se nos ha dicho, cuántos almirantes, vicealmirantes están sometidos a proceso? ¿Cuántas autoridades judiciales, cuántos gobernadores? No pasa absolutamente nada. Y yo creo que esto, para efectos de un socio comercial, y no estoy a favor del injerencismo, desde luego, pero para efectos de un socio comercial, decir, oiga, usted no está arreglando nada de esa casa, y sí somos socios comerciales, somos socios culturales, tenemos, ya sabemos, una frontera. Yo creo que ahí sí hay un déficit enorme de la presidenta. Yo creo que la solución de la presidencia es decir, lo lamento mucho, pero algunos, y no a la mala, y no se trata de generar archivos expiatorios, pero mucha gente sí va a tener que empezar a pasar por procesos. Y no veo nada de eso, de verdad. ¿Hace cuánto que no vemos una sentencia, un gobernador
Todos están blindándose como si fuera una unidad completa. Yo creo que este es, para mí, el problema mayor que tienes. Si se ve como una unidad, digamos, al gobierno y a los gobiernos relacionados con Morena y sus aliados, pero Morena principalmente, obviamente, pues es que el punto aquí es que si uno se sale de ese monolito, pues puede desestructurar todo lo demás, porque ese es el tema. Si una de las fichas de un régimen que haya estado vinculado con el crimen organizado no está en la misma lógica y no está protegido por todos, pues entonces si empieza a hablar o a decir cosas, pues entonces se puede desmoronar el conjunto. Claro, y eso nos lleva a una pregunta central o a una reflexión central. ¿De verdad está tan podrido todo que jales lo que jales, se descompone todo? Porque eso es lo que uno puede decir. Pues los que no están tendrían que salir a hablar, ¿no? Exacto. O sea, los que no hayan... Debe haber de todo, al final de cuentas. En la narcopolítica, desde luego, en la política hay de todo, incluyendo narcopolíticos. Entonces, bueno, los que son políticos que no están involucrados con el crimen organizado, que han hecho su tarea, su trayectoria, su ejercicio público decentemente, pues tendría que decir qué hacemos con esto, ¿no? Porque vamos todos en el mismo saco. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que hay un silencio estratégico o un silencio de miedo o un silencio, como lo queramos llamar, pero en la lógica del poder hoy ejercido en México, pues tendríamos que saber el quién es quién al final de cuentas, y en el quién es quién saber qué van a plantear los que no estén involucrados con el crimen organizado. Y ya ves que se hace... Oye, que lo sabrá, obviamente. Seguramente. No podemos generalizar. No podemos decir todos, absolutamente todos son narcopolíticos. Sería una barbaridad plantearlo o pensarlo. No. Entonces aquí el tema es cómo se va a diferenciar una cosa de la otra y qué papel van a jugar los que no están involucrados. Y fíjate, eso es un buenísimo punto. ¿Cuál es el criterio de diferenciación? ¿Quién lo fija? ¿Y quién lleva a cabo el acto de identificación y de diferenciación? Es decir, ¿cuál es la instancia? ¿No es partidista, es política, es jurídica? Es decir, a ver, pónganse de este lado o yo voy a colocar de este lado a unos y de este lado a otros. Pero aquí el problema es como si dijeras, imaginemos una unidad que estuviera compuesta de 100 partes, cualquier cosa que esto sea, y tú dijeras, no puedo jalar una, porque si jalo una, todo se descompone. 99 partes se descomponen porque usted jala una aleatoriamente o cualquiera que sea. Oiga, pues ese es un juego donde la corrupción es tan sistémica, voy a cargar las palabras, es tan sistémica que usted no puede tomar ninguna operación, realizar ningún acto porque todo se descompone. ¡Wow! Y a lo mejor este es el enorme problema en lo que tú estás. Y alguna cosa puede decir ella en las noches o sus asesores, jefa, mejor no le jalemos porque no sabemos dónde empieza. Usted empieza a jalar un hilo y no sabemos cómo se desmadeja la totalidad del tejido. Entonces mejor no le jale, jefa. No jalemos ni una hebra. Mejor no jalemos ni una hebra, jefa. Y eso es... en este preciso momento es factible no jalar ninguna hebra. ¿Eso es posible ya a estas alturas del partido? Yo creo que no. Y eso ya no va, ¿no? No, y es lo que tú estás haciendo muy, muy bien, lo del Usumacinta. ¿Cómo? Es decir, no voy a jalar ninguna hila. Perfecto, no jale usted nada, trate de ganar tiempo, trate de pensar que China u otra potencia va a reacomodar la geopolítica, trate de pensar que Trump va a perder las intermedias o que va a suceder alguna cosa así. Si esa es la apuesta, yo creo que francamente no nos va a dar. ¿Por qué? Porque otra vez, la presidenta expulsó del país a 95 personas. Tienes a los más importantes jefes de los cárteles de la delincuencia mexicana declarando en Estados Unidos. Tienes una persona, el contraalmirante, en Argentina. Estás encontrando un entorno donde las alianzas, buenas, malas, no me meto en eso, Venezuela, Nicaragua, Cuba, ahora la elección tan ríspida que hubo en Colombia, todo el entorno se está... Está todavía, por cierto. Está ajustándose. Lo de Colombia está tremendo. Tremendo. Se te está ajustando todo el entorno. Tienes un presidente que sigue siendo muy fuerte. En fin, ¿de verdad crees que hay tiempo para ganar todas esas cosas? Yo coincido contigo en que no. Si empiezas a jalar el hilo, se puede desmadejar esto. Ahora, ¿cuál es ahí sí el enorme problema? Y regreso a lo que te decía. Oiga, nada más nos pidieron que detuviera una persona con 60 días. Imagínate en este momento que pidieran a los Estados Unidos la extradición de alguien grande. No le pongamos nombre. Alguien grande. Tú, cada quien piensa en quien quiera. Grande. Oiga, ¿me puede extraditar? Porque aquí están todas las pruebas. Esto, yo creo que desgastaste el discurso, desgastaste la estrategia. O ya te estás preparando para eso. O te estás preparando. A ver. ¿Sí? ¿También? Claro. ¿Cómo que no?
Claro. O sea, no puede no tener en el escenario Sheinbaum que estén perfilando las cosas para un grande. Ponle el nombre que quieras. Exacto. Grande puede ser lo que tú quieras. Lo que quiera. Evidentemente, Sí. alguien como la presidenta no solo tiene intuición, sino información. Sí. Y este discurso, este mensaje, pues se está perfilando ante esa posibilidad. Es buenísimo. Ante esa posibilidad clara. De una vez, Entonces, digamos. por eso que hay es tiempo de injerencias, ¿no? definiciones. Claro. Por eso el tema de la soberanía al infinito, por eso el tema de la injerencia extranjera, Exactamente. por eso no es Trump, es la ultraderecha. Exactamente. Todo junto no puede ser gratuito, no puede ser una ocurrencia. Absolutamente. Es un posicionamiento frente a lo que ya está, pero claramente lo que ya está tiene una dimensión importante, pero no para una definición de Estado. Un gobernador de Sinaloa por sí mismo es importante, pero para que la presidenta de México esté definiendo las cosas de esta manera es que ve venir algo. Y entonces, claro. Algo más de lo que ya por tenemos. supuesto. Y lo estás preparando para que cuando acontezca digan, ven, se los dije. Yo ya se los había dicho que iban a venir en un plan injerencista, antimexicano, lo que tú quieras, imperialista, lo que quieras. Ven, ya se... Y claro, estás preconstituyendo el discurso o estás constituyendo el discurso que te permite defenderte cuando te llegue ese momento. Es muy probable que esté pasando eso, porque con toda esta información que están recabando en Estados Unidos, con toda la información que llevan, imagínate una juez, yo pensaba esta metáfora ayer que oía esta decisión, es como si alguien fuera a hacerse un diagnóstico médico y el médico le dijera, oiga, no, es demasiada información en sus análisis, todo lo que sea, véngase en 2 semanas porque tengo que digerir la información. Yo creo que, señor, estoy desahuciado. No, yo pensaba, ¿no?, en una metáfora muy, muy mala. Si queremos algo menos dramático, llevas tu coche a un taller y te dice el jefe, no, vengas en 2 semanas porque no sé qué tiene su coche. Y dices, pues este coche hay que venderlo. Es demasiado grande. Sí, es demasiado grande. Y mira, sumemos cosas. Es el narcotráfico, es los chapitos, son las campañas políticas. Es el huachicol fiscal. Sí, el huachicol. Es el huachicol y el huachicol fiscal. Ya en varias comparecencias han hablado del huachicol desde allá. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Francisco Barnés de Castro, exrector de la UNAM y experto en el tema, que ha hecho estudios muy importantes, informes muy importantes acerca de qué demonios ha pasado en los últimos 7 años con el tema del huachicol. Y el doctor Barnés de Castro ayer nos dijo cosas tremendas. Por ejemplo, doy un dato. Dijo que, salvo que Pemex se haya equivocado, cosa que ve prácticamente imposible, porque para que se publique una cifra tienen que pasar muchos ojos, muchas plumas, mucha revisión. Y la cifra publicada, expuesta por el doctor Barnés de Castro, es brutal. En el caso del primer trimestre de 2026, en donde han desaparecido 100,000 barriles de crudo. Cosa que es muy grande porque en los anteriores casos, que ya son escalofriantes, se hablaba de 50,000 o más de 50,000 barriles diarios de desaparición de crudo. En el primer trimestre del 26 se está hablando de 100,000 barriles diarios, por hablar del dato que dio más reciente. Uh-huh. Pero haciendo la cuenta completa de los últimos 7 años, el doctor Barnés dice, son los últimos 7 años, pero en especial los últimos 5. Sí, te escuché ayer con él y buenísima entrevista. Los últimos 5 años son los peores en materia de huachicol y huachicol fiscal. Es decir, el sexenio de López Obrador y el principio de Sheinbaum. Pero el sexenio de López Obrador en los primeros 2 años sí redujo, pero después hubo un despunte y entonces se convirtió el sexenio de López Obrador el sexenio en donde más robo hubo y más contrabando hubo de petróleo, diésel y demás cosas. Estamos hablando de una cifra descomunal. En la charla de ayer con el doctor Barnés de Castro, hablábamos de que este es el robo más grande de la historia y decía, por lo menos de la historia reciente, no sabemos si en años anteriores, pero por lo menos en la historia reciente de México, es el despojo a la nación más grande de la historia. Y el tema del huachicol fiscal, pues es un tema también para Estados Unidos. Y es un tema que involucra a quién te gusta. Estamos hablando de que la cifra global conservadora que ayer el doctor Barnés de Castro aterrizó, estamos hablando de que en los últimos 7 años, principalmente los últimos 5, son 740,000 millones de pesos.
sumándole a los 600,000 que ya había reconocido la procuradora, los que se agregaron después de aquella declaración en estos últimos pocos años, 740,000 millones de pesos es la cifra conservadora. ¿Quién se robó todo eso? ¿Y qué tanto impacto tuvo eso? Obviamente en México, pero en Estados Unidos. Sí, claro. ¿Y a quién vamos a responsabilizar del huachicol? ¿Al gasolinero de la esquina? Fíjate, ¿De qué estamos hablando? Por eso estamos hablando de qué tamaño es esto y hasta dónde va a llegar, si citamos a la presidenta, la injerencia de los Estados Unidos. No, ayer te escuché y buenísima la entrevista del doctor Barnett, buenísima, y eso que decías tú, me encantó ese dato, decir, pero esto ha crecido, no es que me encante en términos de satisfacción, pero me encanta de saberlo, los últimos 5 años. Ahora, en Estados Unidos tienes detenido a la familia Jensen, esta familia de Utah, que era la que hacía todo. Tienes todas sus cuentas intervenidas. De los 2 hermanos Carmona, uno está muerto y el otro está en Estados Unidos. Probablemente colaborando. Probablemente colaborando, y dice también que se llevó toda la información. Yo creo que el huachicol es un tema. Un huachicol. Tienes a uno de los sobrinos políticos del anterior secretario de Marina en Argentina diciendo, no quiero venir a ir a México. ¿Por qué? Porque los 5 que estaban antes que yo en esta fila ya los mataron. No quiero ir a México. Y después de lo que pasó con la presidenta ya apoyando a Cristina Kirchner, pues yo no sé si Milei esté muy entusiasmado en mandárnoslos a nosotros. Entonces, al hermano Farías no. Al hermano de Farías. Entonces, si ves todo eso junto, decir, oiga, pero esa información no se está procesando en México, esa información se está procesando en las fiscalías de Estados Unidos, porque siempre hacemos una apelación al Distrito Sur de Brooklyn, pero ya tienes procesos en Miami, tienes procesos en Texas, tienes procesos en varias fiscalías de los Estados Unidos con sus respectivos juzgados. Consecuentemente, a mí me parece que todo eso se está construyendo información. A ver, dime cuántos buques, cómo entraban, quién llevaba las aduanas, por qué el presidente López Obrador le encargó a la Marina, que fue una decisión terrible, que al parecer fue también por lo que el ingeniero Jiménez Espriu renunció a la Secretaría. Sí. ¿Cómo le va a dar usted las aduanas a la Secretaría? Eso no es una buena decisión técnica. Se retiró con mucha dignidad el ingeniero Jiménez Espriu. El ingeniero Jiménez. Entonces, todas esas cuestiones, decir, oiga, pero es que no se da cuenta que eso se está construyendo en Estados Unidos. Otra cosa que yo no sé si no le han captado, pero quien le dio un empujón muy fuerte al precipicio al presidente Zapatero fue en los Estados Unidos. Le regaló un dispositivo, no sé, ahí sí. Dijo, ay, le regalo un dispositivo. No sé qué es el dispositivo, pero ahí estaba un montón de Oiga, ¿cree usted que... Un montón de información, sí. Que eso que pasó para España y para Zapatero no lo tienen para México y los mexicanos? Entonces me parece que es una idea de una ingenuidad, y entonces sí cobra mucho sentido lo que tú estás diciendo, es preconstituir un discurso para que cuando pase lo que previsiblemente pueda pasar, se los dije. Es una injerencia de la ultraderecha junto con la ultraderecha mexicana, con Fox, con Calderón, etcétera. Y bueno, desde luego que va a haber aquí una disputa política y una discusión por la narrativa política, eso ya está dado, etc. Ni duda cabe que eso está ahí. Y ya cada quien que le ponga el nombre que quiera, ultraderecha, derecha, izquierda, lo que queramos. Ese es un renglón, es el de la política y la disputa por el poder político en México, que está cruzado y estará cruzado absolutamente por esto. Punto y aparte. Y allí están los personajes. Pero aquí estás hablando de lo que está pasando o va a pasar en tribunales. Exactamente. De lo que judicialmente está a la vista o está posiblemente a la vista, en pocas palabras. Y fíjate, por eso es tan interesante este punto. Todo esto se detonó por decirle a alguien, deténganme con fines de extradición, no me extraditen. Ténganmelo ahí a vigilancia, guárdenmelo mientras voy. Por cierto, la UIF ya congeló cuentas de estas personas, entonces sí hay pruebas, pero no hay pruebas, es una cosa muy extraña. Pero más allá de eso... La UIF puede congelar muy fácilmente. Claro. Gracias a una resolución de la Corte. Supremísima Corte de Justicia, de la que tú has formado parte. Sí. Sí, entonces, la cantidad de información... ¿Eso no lo decidí yo? Eso sí. Eso no me tocó a mí. Yo terminé mi mandato en los 15 años. ¿Qué tal el presidente de la Corte en el meeting del fin de semana? Mal. Tú que eres ministro de la Corte, ¿qué significa? Perdón, paréntesis. Es que tiene, junto con pegado. ¿Qué significa que el presidente de la Corte y otros ministros de la Corte Suprema hayan acudido al meeting de la presidenta Sheinbaum de su celebración por haber ganado la presidencia? Totalmente inadecuado, ¿no? Creo que es muy ¿Cuál es la frase que le pondrías? Esa, inadecuado. Mira, había un momento en el que sí acudíamos, y ahí están las imágenes, cuando el presidente daba su informe
al país. Bueno, es otra cosa. Claro, es otra cosa. Un acto republicano te la creo y deben ir. Y deben ir. El acto republicano tiene que estar los poderes de la República reunidos. Sí. Esto no era un acto republicano. Para nada. ¿Te acuerdas? Nos sentaban a nosotros arriba, abajo estaban los secretarios, pero era un acto donde el presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado, le estaba informando a la nación. Como aquel en que no se levantó, no se puso de pie Norma Piña, y ahí empezó un tremendo asunto, choque, que terminó lo que terminó. Esa noche fue cuando presentó la iniciativa de reforma constitucional. ¿Te acuerdas? El 5 de febrero en la mañana en Querétaro no se levantó la ministra Piña y esa tarde presentó. Ya la tenía preparada, no es porque no se levantó. Sí, oye, no de regreso en la carretera a la redactora. No, ya la tenía preparada, pero ese fue el golpe mortal al Poder Judicial. Está bien ir el 5 de febrero, claro, se celebra la Constitución, están los gobernadores, eso está muy bien. Sí te la creo. Pero este es un acto de campaña. Pero al mitin, al momento de revolución no venía el caso. Qué tremenda cosa. Cierre de paréntesis. Entonces, cierre y no, porque al final es junto con pegado. Porque al final de cuentas, en algún punto, si abrieron carpeta de investigación, si se estaba investigando a las personas que pide Estados Unidos en México, pues los jueces van a tener que intervenir. Y esos jueces tendrían que, deseablemente, actuar con independencia, pulcritud y eficiencia. Así es, todo eso. Y ese va a ser, yo creo que otra razón que se van acumulando los temas. Hoy existe, y creo que con razón, no de todos, como tú dijiste, no todos son corruptos, pero de un número importante. ¿Cuál es el nivel de independencia de los nuevos juzgadores, de los electos y de los de antes? Pues bajo. Ahí existe esa duda. Entonces también ahí se está preparando. Vamos a juzgar a Rocha Moya. El sistema judicial, ¿qué haría con un procesamiento al gobernador de Sinaloa? ¿Cómo lo verías? Fíjate, tendrías que pasar primero por fiscalía, abrir la carpeta y armar bien una carpeta de investigación, no una carpeta de investigación hecha para que se te caiga y digan, ay, bueno, es que hubo un error técnico, se nos fueron los plazos. No, una carpeta sólida. La tendrías que llevar a un juez. Ese juez tendría, cosa que está en la lógica del presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum, declararle prisión preventiva oficiosa. Sí. Claro, entonces... Ya con la cantidad de casos de prisión preventiva oficiosa les tocaría. Les tocaría, entonces va a estar usted en prisión preventiva oficiosa, así como le toca a mucha gente que está en una situación semejante o inclusive de menos relevancia. Luego de eso tendrías que ir escalando las instancias. Y otra vez, si los jueces forman parte del propio sistema, de eso que decíamos, que no puedes jalar un hilo porque todo se descompone, y esto es hipotético, pues los propios jueces te lo van a exculpar y decir, no hubo elementos suficientes, ya prescribieron los delitos, ve tú a saber qué cosas técnicas se puedan argumentar, más allá de que tengan solidez o no, y consecuentemente, se hizo un proceso en México y sale. Y entonces otra vez viene la respuesta de Estados Unidos, y no pretendiendo en ningún momento injerencismo, es decir, Estados Unidos dice, eso no es serio. Ese proceso no es serio porque en ese proceso pasaron una serie de acciones que no son normales, que no son ordinarias dentro de un propio proceso judicial. Nosotros, déjame hablarlo así, Estados Unidos, estoy parafraseando, podría decir, yo no me siento cómodo con ese proceso ni con esa decisión, consecuentemente voy a reaccionar con otros mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Son mecanismos políticos, y eso es lo que me parece que se empezó a desordenar esto, y a la presidenta sí le va a costar muchísimo trabajo ordenarlo. Y otra vez regreso a tu punto que me pareció muy bueno. Yo creo que está en un proceso de preparación porque sabe que le va a venir por ahí un manotazo de tal magnitud que va a decir, se los dije, todo esto estaba fundado en el injerencismo. Pues sí, pero si eso ocurre, entonces, ¿qué va a pasar en el país? Supongamos, ayer decía un poquito más audaz que tú y yo ahorita, porque tú y yo estamos hablando muy genéricamente, pero ayer un poquito más audaz que tú y yo, Jesús Esquivel planteaba el tema de ¿van por un expresidente? Van por un expresidente que no creo que estaba pensando en Salinas. No. Estaba pensando pues en López Obrador. Si eso fuera así, si por el tema del huachicol o por el tema, porque los números no mienten. Aquí en el sexenio de López Obrador hubo un problema, hubo también con Peña Nieto, por cierto, sí. El tema del huachicol y hasta el de Fox, los últimos años, pero particularmente el de Peña Nieto y marcadamente los últimos 5 años, como ha dicho con números oficiales el doctor Barnés de Castro. Si hubiera algo desde Estados Unidos en relación al huachicol fiscal, ahí están las cifras, los números y la dimensión del desfalco a la nación y del impacto a las finanzas públicas y este boquete gigantesco que se hizo con un dinero que hay que preguntarnos quién se lo quedó, cómo se repartió, qué hicieron con ese dinero.
Es todo un tema. El caso Carmona, el rey del huachicol, está asociado con financiamiento de campañas políticas. Punto. Y está muerto. Y ese está muerto. Eso lo asesinaron en una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León. Bueno, el hermano está en Estados Unidos, como dijiste. Si todo eso fuera así, entonces, ¿qué tipo de cosa va a ocurrir en México? Pues si la presidenta está tomando esta definición, tiempo de definiciones, dice en el buque Usumacinta, si su definición es esta, si su respuesta va a ser es la injerencia extranjera porque van por los nuestros, ¿qué tipo de circunstancia se va a producir entre Estados Unidos y México con un presidente que, aunque lo quiera deslindar la presidenta, es el presidente y está detrás de todo esto, porque no puede ser de otra manera? A menos que Donald Trump no se esté ocupando de lo que está haciendo su Departamento de Justicia y el Departamento de Estado y el señor del Tesoro y la CIA y la DEA, bueno, en fin. Supongamos que no estuviera enterado Donald Trump, cosa que veo dificilísimo. Todos los demás están en esa sintonía. Donald Trump ha dicho, México está gobernado por los cárteles. La presidenta mexicana tiene miedo. La presidenta mexicana me ha pedido y la arremeda que no le ayude. ¿No lo ha dicho él? ¿No lo ha dicho él con esas letras? ¿Por qué la presidenta dice, no es Donald Trump? Si Donald Trump lo ha dicho en voz alta. Y es terrible porque nadie está pensando, bueno, algunos sí tal vez, pero es terrible imaginar siquiera que hubiera una incursión no aceptada, no convenida por parte del Estado mexicano de los Estados Unidos, de no ser en el ámbito que les toque. Ahorita está en el ámbito judicial, es su asunto en Estados Unidos, está pidiéndolo a México en el marco del acuerdo bilateral, todo está en el by the book, todos estamos ahora en el by the book, pero si deciden hacerlo distinto, como lo han hecho en otros lugares, lo de Venezuela es brutal, llevárselo y depositarlo en una cárcel, yo creo que eso es una cosa gravísima para México que nadie desearía o debería desear que la soberanía de México, ahora sí que la soberanía de México se viera vulnerada de esa manera. Pero en este punto es que todo puede pasar y los mexicanos y mexicanas tenemos que estar analizando seriamente qué escenarios se van a ir presentando, qué tipo de cosas pueden ocurrir para saber qué postura va a tomar México. No, completamente. Y ahí por eso otra vez regresas a Temec. Y no es en abstracto Temec. La cantidad de gente que vive diariamente de Temec es enorme. Yo sé que a Estados Unidos tampoco le conviene destruir Temec. México depende del Temec. Pero dependemos del Temec. Pero la gente, el nivel de erosión, la falta de inversión, la falta, todos los temas que se nos están viniendo encima en términos de la economía pueden ser ahí muy graves si Estados Unidos empieza a cerrar algunas pocas válvulas o ya. Hace unos meses, ¿te acuerdas? Intervinieron 3 instituciones fiduciarias y bueno, hicieron un completo desastre porque alguna de ellas tenía la mayor cantidad de fideicomisos públicos en administración. Con esas pequeñas determinaciones, y no estoy en plan de elogiar, ni estoy en plan de considerar a México menor, no, pero el tamaño de la escala de su riqueza, la escala de su intervención es tan grande que sí de verdad nos pueden causar mucho daño con acciones relativas. Sí, la simetría es brutal. La simetría es brutal. No, es un gigante que con un movimiento relativamente pequeño nos sacude. Entonces, yo creo, somos asimétricos, punto. Asimétricos. Entonces, y estar pensando a que Estados Unidos va cayendo y China va subiendo, y esto que dijo el propio presidente Xi, la paradoja de Tucídides, desde que un país grande, en fin, todas estas historias, bueno, eso sí, pero ¿cuánto tiempo tarda? Echan los añitos. Añitos. De aquí a la semana que entra, no. No, y en 2 ya nos despedazaron, ya muchísima gente se quedó sin empleo, la inflación se fue hacia no sé dónde, la inversión extranjera no llegó, es decir, se desacomoda completamente todo el caso. Yo creo que son estas condiciones en las que la presidenta, ahora, la presidenta creo que aquí sí ya no le quedaría otra en ese sentido, pues que seguir en una retórica como la que ha sostenido del no intervencionismo, del soberanismo, regresar a la guerra del 46, en fin, todo lo que conocemos, la pérdida del territorio, esto que todo el mundo le hace ahora chiste del maciosar, etcétera, etcétera, y no creo que tendríamos muchas más elementos, porque no hay cartas de correspondencia con ella. Así, ¿qué cartas tenemos nosotros para jugar? Yo creo que la única forma sería ordenar nuestra propia casa, para decirle, mire, es cierto que están pasando muchas cosas, pero nosotros estamos poniendo en orden la casa. No solo estamos respondiéndole con una serie de discursos y una serie de figuras y símbolos. Sino realmente estamos poniendo en orden la casa. Estamos poniendo en orden la casa. Pues ha habido muchos operativos que no había, por ejemplo. Ha habido muchos decomisos que no había, por ejemplo. ¿Eso es poner en orden la casa o es mandar una señal
de que estamos colaborando contigo, porque además sabemos que esos operativos, esa nueva dinámica que sí hace distinto este gobierno del anterior de López Obrador, pues están de la mano de un Omar García Harfuch que se dice está muy cercano a los Estados Unidos y que con información de Estados Unidos aquí se operan cosas que no se estaban operando en el sexenio anterior. Ese es un componente importante. El del general Trevilla también en la muerte del Mencho, que se operó el ejército, como jugó, en fin. Por cierto, solo el ejército y nadie más que el ejército y únicamente el ejército. Es el único operativo que yo recuerdo de los últimos años que solo el ejército y pues se murió el señor Mencho ahí. Entonces tienes a García Harfuch por un lado, tienes al general Trevilla por el otro. Ahí sí hay algunos elementos, pero lo que no veo, y fíjate, son operativos, aunque sean de una magnitud muy grande, pues no dejan ser operativos policiales, donde hay, con esta palabra que no trata de ocultar muchas cosas, hay abatidos, hay detenidos, hay extraditados, pero no hay procesos judiciales. Porque si hay procesos judiciales, pues en un proceso judicial las personas empiezan a declarar, buscan criterios de oportunidad. Pero si ha de haber procesos judiciales, dime que no. Bien pocos, porque los manda a Estados Unidos o murieron en el enfrentamiento. Pero sí, a ver, y eso fíjate. O hay decomisos sin detenidos. O hay decomisos. Como el primero que detonó todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Gran buque, incautaron tantos millones de litros, pero no hubo detenidos. El buque fantasma, ¿no? Iba navegando que iba por las costas del Golfo y de repente, oiga, pero ¿quién? No, eso no se sabe, pero ya lo detuvimos. Y caminando que iban y, oiga, pero ¿quiénes son los sujetos? ¿Cómo están las carpetas? Y yo creo que ese sí es un hueco enorme en la parte de las fiscalías, la federal y las locales, y la judicialización de los procesos. La parte del enfrentamiento yo creo que se está llevando bien, intervenciones, cuentas, abatidos, en fin, más allá de la palabra, etcétera, pero la acción judicial ordenada, seria, disciplinada, procesal, esta que es muy aburrida, porque es una constancia, otra costa, que es muy pesada, y tienes que tener un grado técnico muy importante para armar eso, esa la verdad es que está bastante menguada. Que lo digas tú, que le sabes. Pues sí, que te dijo. Doctor José Ramón Cosío, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Veremos los siguientes capítulos, pero por lo pronto este último, que fue la comparecencia del general Mérida Sánchez, que llegó a la audiencia encadenado, y que la jueza dijo lo que dijo, esta jueza que dijo que había evidencia abundante, pues sí. Y está llegando en oleadas. Eso me pareció importantísimo. Importantísimo y tremendo para efectos prácticos. Así que esta historia continuará. Gracias. Buenos días. Gracias, Carmen. Volvemos con más. Seguiremos hablando de este tema porque tiene mucha materia. Volvemos. José Ramón Cosío.